Hola amigos, ustedes saben que estamos ofreciendo unos seminarios sobre la caracterización humana o sobre ese prototipo de ser humano normal que deberíamos todos aprender, y me gustaría hacer una pequeña introducción sobre este tipo de charlas que vamos a ofrecer. La primera de estas charlas habla del cómo es el ser normal, el ser normado, el ser natural. Y para eso hay que ahondar en las características fundamentales constantes que existen en la naturaleza. Y si nos fijamos, la naturaleza tiene ciertos contenidos que son increíbles de estudiar. Por una parte, la naturaleza es admirable. A todos nos agrada, nos gusta mirarla, nos admira el ver la luz, el ver la belleza de las formas, los árboles, los animales, las plantas. La naturaleza es realmente admirable. Es admirable, pero además es convincente. Uno mira la naturaleza y se encuentra con elementos interesantes, con justicias, con razones, con aciertos, con información, con un montón de aspectos que despiertan nuestro interés por conocer más a fondo esas facultades de la naturaleza. Pero la naturaleza también es poderosa, es motivante. Nosotros vemos algo en la naturaleza y lo imitamos. Es buena, sirve para todos, beneficia siempre a todos. La naturaleza es bella, además de ser bella es justa, además de ser justa es buena. La naturaleza, por otro lado, es ordenada. Y si es ordenada, está de acuerdo con algún orden en esa ordenanza. Es decir, tiene que existir una ordenanza y un orden para que exista algo ordenado. Pero además de esa ordenanza y ese orden, la naturaleza es activa, es conectiva, es inclusiva, incluye a todo, no excluye a nada. Es intencional, selectiva y poderosa. Esos tres aspectos son importantes de comprender en la naturaleza. La naturaleza satisface y satisface siempre a todo. La naturaleza convence y concuerda en todo. Convence siempre a todo porque concuerda en la razón que justifica su existir. Y cumple, la naturaleza cumple una y otra vez con aquello que es debido, con aquello que es necesario. Siempre está cumpliendo. Luego la naturaleza en sí es emocional, intelectual y motivacional. Tiene esos tres aspectos en sí misma. Ahora, quizá el ser que mejor demuestre esos tres aspectos como capacidades humanas sea el ser humano. El ser humano es sensible, es cognitivo, es motivacional. La naturaleza es normal, decimos, y si es normal, la naturaleza tiene que ceñirse a ciertas normas. ¿Y cuáles son esas normas que hacen que todos estos elementos naturales se lleven bien, se ajusten, concuerden, estén en armonía? Bueno, existen normas, yo diría que en tres distintos rangos. En la naturaleza las cosas conviven, en la naturaleza las cosas significan y en la naturaleza también las cosas se comportan de cierta manera. Luego existen normas de convencimiento, normas de comportamiento y normas de convivencia. Ahora, ¿cuáles son las normas de convivencia que vemos nosotros en los animales, en las especies que nos rodean? Si os fijáis, los animales atienden, entienden y están atentos a las necesidades máximas. Yo tengo un gato y lo guardo por la noche conmigo y resulta que cuando escucha algo que suena en la cocina, el gato se desespera por saber qué es lo que está ocurriendo fuera. Es decir, tiene esa actitud de estar atentos a la máxima necesidad válida para todo. Y responder a solucionar, a restaurar, a cumplir con esa necesidad máxima si es necesario. Eso lo hace la naturaleza. Los perros, los gatos, los caballos, los animales que vemos están siempre buscando cuál es la máxima necesidad, están siempre alerta. Uno se fija en los, no sé, en los ciervos, por ejemplo, y están siempre atentos. ¿Cuál es el depredador que me puede atacar? Y en base a eso da la alarma y salen todos corriendo. Pero están todos operativos, todos operantes en pro del bien común. Eso es algo que nosotros, como humanos, pues
No lo tenemos, hemos hecho un artificio y hemos dicho que lo más importante es el ser independiente, en cierto aspecto el ser narcisista o ser egoísta. Pero bueno, las normas de convivencia nos dicen que debemos atender, entender y estar atentos a la máxima necesidad válida de todos. ¿Y qué atendemos, qué entendemos y qué estamos atentos? Bueno, debemos atender a lo imaginario, por un lado, porque lo imaginario es aquello que nos motiva a hacer, nuestra actitud, es aquello que se basa en cualquier expectativa de recibir un beneficio y en base a ese beneficio imaginario nosotros operamos. Luego tenemos que tener control y tenemos que tener dominio sobre eso imaginario, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro conocimiento. Y tenemos que tener también la actitud de atender, entender y estar atentos al otro, al inmediato. Y por supuesto que tenemos que atender, entender y estar atento a nuestras propias necesidades morales, éticas, estéticas. Luego, esa norma de convivencia nos obliga a atender, entender y estar atentos a los demás. Después están las normas de convencimiento. Y nosotros nos convencemos por creencias, nos convencemos por conocimientos, nos convencemos por concordias, por cosas que hemos visto, por significados que nos han dicho. Pero todo tipo de conocimiento o todo tipo de convencimiento proviene de inducir, discernir y deducir. Esos son como los tres métodos de conocimiento, los tres métodos de cómo yo llego a la razón de que esto es o no es cierto. Eso mediante el inducir podemos determinar que lo uno, al ser siempre, es siempre en ese uno. Al deducir lo mismo, que todo existe en esa particularidad, luego esa particularidad es un representante del todo. Es decir, son modos de llegar a un raciocinio convencional constante. Y cuando tenemos esa razón constante es siempre válida para todos, es absoluta. Luego, el método de convencimiento o la norma de convencimiento tiene que ver con inducir, deducir y discernir entre las cosas, de entre las creencias o los convencimientos o los conocimientos. Tenemos que tener mucho cuidado con los credos, con lo que yo creo que es cierto, porque lo que yo creo que es cierto no necesariamente es cierto. Y en ocasiones defendemos ese credo por sobre la realidad, y ahí entramos en una disputa con el otro. Otra de las normas es la norma del comportamiento. Entonces decíamos que las normas son normas de convencimiento, de convivencia y de comportamiento. La norma de comportamiento nos dice que para tener una buena relación con el inmediato debemos de saber seducirlo con afecto, persuadirlo con la verdad y motivarlo con el ejemplo de lo correcto, de lo bien hecho, de lo que beneficia siempre a todos, del bien común. Luego tenemos estas normas que son la base de nuestra estética, de nuestra ética y de nuestra moral. La base de nuestro comportamiento personal, individual, de cómo nos mantenemos, si nos mantenemos pulcros, limpios, decentes. La base de nuestras relaciones humanas, en la ética, en el cómo nos comportamos con el otro, y la base de nuestro dominio sobre la creación, en el cómo nosotros desarrollamos la belleza estética. Luego, todas estas bases tienen su fundamento en las normas de convivencia, de comportamiento y de convencimiento. Ahora, las normas se respetan, no se imponen. Las normas no son algo que tienes que estar ahí obligando al otro a cumplirlas, ¿no? Son beneficios particulares o beneficios sociales que se establecen cuando yo las cumplo. Es decir, yo sé que si atiendo, entiendo y estoy atento a las necesidades del otro, el otro me va a responder atraído, interesado, motivado. Si yo le seduzco con afecto, le persuado con verdad, le motivo con el ejemplo correcto, bueno, pues va a sentirse motivado porque está recibiendo un beneficio, va a sentirse interesado y convencido porque le estoy dando una razón constante e inmanente, y va a sentirse atraído también porque la actitud que le estoy dando es una actitud de aprecio, de atender, entender y estar atento a sus necesidades. Luego, las normas, como digo, se respetan, no se imponen, ni se inventan tampoco, uno tiene que reconocerlas de allí donde están. Y las normas nos dicen que somos libres, autónomos y responsables. Y esas tres caracterizaciones del ser humano hay que explicarlas en detalle, porque la libertad no es el libre albedrío.
Libertad es la capacidad de optar por lo que es válido, pero solamente te libera aquello que es válido siempre y para todo. ¿Por qué? Porque aquello que es válido para mí puede no ser válido para el otro. Entonces yo tengo que considerar las consecuencias de mi elección para que esas consecuencias le beneficien al otro y a mí. Cuando le benefician al otro y a mí, estamos libres los dos. Ninguno va a reclamar, ninguno le va a acusar, ninguno le va a rechazar. Pero cuando la decisión es particular, y yo opto por aquello que es válido para mí, sin considerar al otro, y pongo la radio a todo volumen, pues lógicamente el otro va a llamar a la policía y me van a meter en la cárcel. Pierdo mi libertad. Luego, la libertad es la capacidad de optar por aquello que es válido siempre y para todo. Siempre y para todo. Tiene que tener esa connotación constante de ser siempre y para todo válido. Y de esa forma te liberas de ser acusado, de ser rechazado y de ser reclamado. Bueno, eso es la libertad. La libertad nos obliga o nos impone o nos dice que tenemos que optar por el bien común de una forma incondicional, es decir, sin condiciones. Uno debe ser incondicional hacia el bien común. Y de esa forma, cuando beneficio siempre a todos, no perjudico nunca a nadie. Eso no es retórica, es algo bien específico que deberíamos aprender y memorizarlo también. Bueno, tenemos que el hombre es libre, es autónomo y es responsable. Autónomo es auto, uno solo, uno mismo, y nomo es un derivado de una palabra griega que se refiere a la ley. Ser autónomo es ser uno mismo con la ley, ser uno mismo con la norma. Si uno es sincero, si reconoce el juicio justo de las cosas siempre y en todo, si es confiado en esa justicia, si es convencido en esa justicia, la lógica es que los demás lo van a encontrar interesante y lo van a aplaudir por ese conocimiento que es válido siempre y para todos. Y decimos que es responsable porque él, el hombre, el ser humano, debe cumplir con esa responsabilidad de captar la máxima necesidad y responder a su cumplimiento. Vamos a cortar y voy a continuar. Este sería el número 1 y ahora vamos por el número 2.